Hola, buenos días. Soy José María Atena, que soy presidente de la Asociación Jarit, y me acompaña José Luis Gómez, que es presidente de la Asociación Sariri. Esta rueda de prensa tiene objeto la presentación del carnaval que celebramos este año en el barrio de Ruzafa, dentro de las actividades que se realizan en el movimiento de Ruzafa Conviu. Este año vamos a celebrar diferentes actividades que empiezan a lo largo del mes de febrero hasta el día del carnaval, que es el día 2 de marzo. Dentro de esas actividades vamos a realizar una actividad que se llama Tapa y Copa Solidaria, en donde participan más de 40 locales del barrio de Ruzafa. Es una ruta gastronómica en donde lo que queremos es que los diferentes locales del barrio participen en las actividades del carnaval, ofreciendo a la gente una tapa y una copa solidaria para que la gente, participando en esta ruta gastronómica, de alguna manera efectuemos una vinculación de activismo social en el barrio con todos los locales que se van a implicar en estas actividades de este año del Carnaval de Ruzafa. El Carnaval de Ruzafa este año, como he dicho, es el tercer año que lo realizamos. En el barrio de Ruzafa se mezclan diferentes culturas de muchísimas nacionalidades y entendemos que el carnaval es una explosión de la convivencia de las diferentes culturas que existen en el barrio de Ruzafa y que se entremezclan y que saben convivir todos los años. Este año también en el carnaval va a participar una comparsa indignada que va a estar formada por gente abierta, que se quiera vestir de ángeles o de demonios, y que está abierta a toda la sociedad que quiera participar y que quiera reivindicar las quejas que la sociedad ahora mismo está mostrando por la difícil situación en la que estamos viviendo, tanto de forma política como económica como de carácter bancario. Igualmente, en las actividades que se enmarcan dentro del carnaval, además de la ruta gastronómica que he dicho, de la tapa y copa solidaria, también vamos a realizar una exposición de arte urbano que se llama Teles Events, en donde los diferentes vecinos del barrio de Ruzafa van a colgar de sus ventanas, de sus balcones, diferentes telas que han sido pintadas por gente que ha querido participar voluntariamente y numerosos artistas, en donde igualmente queremos mostrar este arte urbano, siempre con propósito reivindicativo y de denuncia, como he dicho, de la situación que estamos viviendo de crisis económica, social y política, y que en este carnaval queremos reivindicar. Para nosotros el carnaval no solamente es una actividad festiva, sino también es una actividad reivindicativa, y en donde igualmente queremos denunciar la situación que están viviendo los CIEs, y concretamente el CIE que hay en la ciudad de Valencia, en donde, como todos sabéis, se priva a la gente de su libertad y de sus derechos más elementales por el mero hecho de no tener permiso de residencia en territorio español. También quiero hacer constar que este año también contamos con la participación de la Asociación de Comerciantes del barrio de Ruzafa, que participa igualmente en las actividades que vamos a realizar. El carnaval se inicia el día 16 a las 8:30 por medio de un pregón, en donde ya van a empezar a participar diferentes grupos que van a salir vestidos el día del carnaval, y después el día 23 se realizará la precarnavalera, que después explicará José Luis, y el día 2 de marzo se realizará ya el carnaval que venimos realizando todos los años. Bueno, y ahora mi compañero José Luis, de la Asociación Sariri, os explicará tanto la precarnavalera como el carnaval, en qué va a consistir, cuántos grupos van a salir y qué va a pasar aquí.
Buenos días, soy José Luis, el presidente de la Asociación Sariri. Pues como decíamos, ¿no? Empezar el 16 el carnaval, pues también tenemos la exposición de diferentes vestimentas de los grupos participantes, o sea que del mundo, Latinoamérica, Europa, Asia y también África. Estarán en diferentes puntos del barrio Ruzafa. Y como decíamos, es el 23 la precarnaval. La precarnaval consta a partir de 18 horas en Parque Manuel Granero. Estarán diferentes grupos participantes. Los que participan son 40 grupos dentro del carnaval. Esos 40 grupos estarán en el Parque Manuel Granero haciendo sus últimos ensayos y haciendo un taller de danzas ahí. Los que quieran integrarse y los que quieran conocer diferentes danzas del mundo, pues pueden aproximarse ahí para poder pasar el taller. A partir de las 19 horas partiremos a diferentes lugares que están participando de la gastronomía del barrio. Como tenemos la ruta de la Tapa y Copa Solidaria, estaremos visitando con todo lo que tenemos los grupos, haciendo visitas como el precarnaval. Pues ya luego ya llega el carnaval, ¿no? El carnaval 2 de marzo, pues tenemos más de 40 grupos, estaremos participando de diferentes países como el año pasado, haciendo conocer diferentes danzas del mundo, así de Latinoamérica y de diferentes partes del mundo. El recorrido del carnaval el día 2 será desde el Parque Manuel Granero, que será el punto de salida, y pasará por la calle Filipinas, por la calle Literato Azorín, por la calle Cádiz, por la calle Puerto Rico, por la calle Sueca, después pasará por la calle Buenos Aires, calle Cuba y vuelve al Parque Manuel Granero. La salida será a las 17 horas y, bueno, como decía, aquellos que quieran participar de la comparsa indignada, pues les esperamos este día vestidos de ángeles y demonios. E igualmente invitamos a toda la gente para que participe bien el día 16 en el pregón o el día 23 en la precarnavalera, así como que la gente participe en asistiendo a la ruta gastronómica en donde hay pues muchísimos locales que así se anuncian en el barrio de Ruzafa, que participan con lo de la ruta gastronómica de Tapa y Copa Solidaria, que es una forma activa de participar en estas actividades y, como he dicho, no solamente participar de modo festivo, sino también reivindicativo y de denuncia social de todo lo que nos estamos comiendo. Gracias.